porque todos buscamos que, de alguna manera, yo estaba pensando que la gran necesidad que tenemos hoy en día es el gobierno de Dios. Por eso, cuando Jesús, a la pregunta de que los discípulos le enseñara a orar, hay una frase que dice: venga a nosotros tu reino. Y lo que está diciendo es que venga a nosotros tu gobierno. ¿Cuántos quieren el gobierno de Dios? Y hoy más que nunca estará de acuerdo conmigo que necesitamos el gobierno de Dios. Yo no quiero vivir bajo mi gobierno, porque la lío, la mango. Hay cosas que no me salen bien. Y hoy más que nunca sí que es cierto que necesitamos el gobierno de Dios, porque los tiempos no están muy bien. Europa está sufriendo una de las tensiones más graves. Desde hace más de 40 años no se está viviendo lo que se está viviendo en Europa. De hecho, antes de ayer el primer ministro, algunos de los ministros de Inglaterra, estaba haciendo una declaración de guerra. Y creo que los tiempos, como dice la palabra, es hora de levantarnos del sueño. Pablo le tiene que decir a la iglesia de Corintio: me temo que vuestros sentidos hayan sido desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cuál es el peligro que corremos hoy? Que podemos estar bastante desenfocados y no recibir de parte de Dios lo que Él ya tiene. Porque dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios no quiere un pueblo despistado, no quiere un pueblo que viva en debilidad, todo lo contrario. Él tiene una promesa maravillosa para usted: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Frente a la debilidad, la provisión de Dios es que usted tenga comunión con el Espíritu Santo. Como nos enfrentamos a tantas cosas que nos quieren desviar, hay un enemigo que es experto en manipular las mentes. De hecho, yo me estoy quedando sorprendido lo que está viendo en el mundo. Me gustan mucho las entrevistas, lo que hoy se llama podcast. Y me quedo sorprendido de la gente que llama a defender unos derechos. El otro día, en uno de los podcasts que yo sigo, a un lacorrillo muy bueno, muy creíble, llama un joven para decir que está molesto porque él se está metiendo mucho con la identidad de género. Y es que te estás metiendo conmigo, decía este hombre, porque yo me percibo como un caballo. Y otros llaman y dicen: es que yo me siento que soy un perro. ¿Qué está pasando? El mundo se está volviendo loco. Pero la Biblia no es ajena a lo que está pasando hoy. Dice Isaías acerca del pueblo de Israel, dice: desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza, todo es una podrida llaga. Así describía Dios por medio del profeta aquella generación. Y quiero decirle que no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que había antes está viéndolo ahora. Lo que pasa es que ahora hay un derrumbe moral tan fuerte, hay una depravación tan fuerte, que los demonios están campando a sus anchas. Pero tengo una buena noticia para usted que viene desde la carta de Colosenses. Mas Dios nos ha librado del poder de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Yo me quedo pero asustado. Pero claro, detrás de todo esto tenemos que recordar continuamente que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes. De la última predicación que prediqué aquí, hablé acerca del retorno de los dioses. Y esta conferencia se la escuché a John Catt, que es uno de los 40 líderes más importantes que hay en Norteamérica. De hecho, él es judío, es un judío mesiánico. Y él dice que los dioses, los ídolos y los demonios se están volviendo otra vez. Porque Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero los demonios tampoco han cambiado. Y recuerdan ustedes que les transmití. Les transmití que el pueblo de Israel, que era una nación poderosa, que era la grande entre las naciones, se buscaron la ruina porque dejaron entrar ídolos. Y quiero recordarles que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y el primer ídolo que ellos empiezan a adorar es Baal. Y Baal es el Señor, el poseedor. Cuando empiezan a adorarle, los demonios empiezan a actuar bajo ese ídolo y empiezan a apartar el corazón de Dios. Esos demonios también operan ahora con distintos ídolos, haciendo que los corazones se vuelvan de Dios. Es lo mismo. Después de Baal entró otro ídolo llamado Astoreth. Astoreth era una diosa asiria que tenía el poder de transformar a los hombres en mujeres y las mujeres en hombres. Ese demonio está operando ahora también. Ahora se declaran binarios. ¿Saben lo que es binario? Puede ser mujer y hombre. El otro día veía un Lacorrillo en otro podcast que iba vestido con una minifalda y con un bigote. Y él se declaraba binario. Pero no hay nada nuevo debajo del cielo, son los mismos demonios operando de distinta manera. Después de Astoreth entraba otro ídolo llamado Moloch, y Moloch era un ídolo de sangre. De tal manera que Acab llegó a sacrificar a sus hijos. En el 1970, Estados Unidos estaba marcando la dirección política y moral de todo el mundo. En 1970 legalizan el aborto y hasta la fecha más de 32 millones de bebés han sido sacrificados. Porque los demonios están operando igual de distinta manera. Por eso hoy la iglesia más que nunca tiene que estar llena del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nos protegemos ante esta avalancha? Es mi reflexión en esta tarde. ¿Cómo nos protegemos? Esperen ustedes que me traigo una chuleta. Que si no me olvido. Pablo era un hombre que protegía, tenía un carácter de protector. Y siempre que hablaba en las cartas, siempre estaba como un padre protegiendo. Y las cartas que él dirigía tanto a Corintios como Gálatas, como Colosenses, era de ese padre que estaba preocupado por proteger. Y así como en Corintios tiene que proteger en las divisiones, tiene que decirles, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Habéis creído por medio de ellos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En Colosenses tiene que defender contra una herejía que se estaba introduciéndole en la iglesia y siempre estaba constantemente protegiendo la iglesia con la verdad. Y tú y yo en esta tarde, ¿cómo nos protegemos contra este tsunami de maldad que hay? Yo quisiera darles 3 argumentos con los cuales usted se puede proteger. Y el primero es, preocúpese más por su carácter que por su reputación. La reputación tiene que ver con lo que los hombres piensan de mí. El carácter tiene que ver con lo que Dios piensa de mí. ¿Cómo me protejo? Preguntándome qué lugar ocupo yo en el Señor. Preocupándome no por la opinión de los demás,
¿qué es lo que le buscó a Saúl la ruina? Porque se preocupó más del pueblo, de lo que pensaba el pueblo, de lo que pensaba Dios. Por eso le dice a Samuel: Samuel, hónrame delante del pueblo. Pero se buscó la ruina. No podemos hoy protegernos de ninguna manera. No tendremos el amparo de Dios si nos preocupamos a toda hora. ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué pienso yo de ti? Y estamos tan preocupados porque la gente, por nuestra reputación, por alcanzar quizá lugares de prominencia, por ser populares en medio de tiempo, que no tenemos en cuenta a Dios. Y el carácter tiene que ver con lo que usted es delante de Dios, con lo que usted es a solas con Dios. Por eso dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de ¿quién? De Dios. Quizás no tenían alguna que otra mancha, porque dice la palabra que Elizabeth era estéril y en el pueblo judío eso era algo que no estaba bien. Lo relacionaban quizá con algún desorden o alguna desobediencia. Pero Dios, que mira desde los cielos, mira las intenciones del corazón. Y ellos tenían carácter delante de Dios. Por eso dice la Biblia, la defensa la trajo el Señor, Él los defendió. Y Lucas tiene que escribir: Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Quizá tú tengas buena opinión, que es bueno, que la reputación y llevarnos bien, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo, tienes que portarte bien, tienes que ser un buen chaval, tienes que ser una buena chavala, amable, lleno de benignidad, de misericordia. Pero tengo que preguntarme: ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué opinión tiene Dios de mí? Por eso, si quieres proteger tu vida, tienes que preocuparte: ¿qué piensa Dios de mí? Por eso David, cuando cometió algo que no estaba bien, por eso dice: orará a ti todo hombre en el tiempo que seas hallado. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por lo que pensaba Dios de él. Y ojalá Dios, hoy tú y yo, estemos más preocupados por lo que piensa Dios de mí que lo que piensa la gente de mí. Que es importante que tengamos buena reputación, por supuesto. Tenemos que llevarnos bien, tenemos que intentar hacer bien a la gente, ganarnos el respeto de la gente por nuestro buen comportamiento. Pero sobre todo, debo de llevarme bien con Dios, saber que estoy agradando a Dios, que estoy haciendo lo correcto. Cuando nadie me ve, como la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie te ve, ahí se prueba el carácter. Y eso me protege, porque soy una persona genuina, que sí, que tengo fallos, que caigo. Como decía el salmista, ellos caen, y flaquean y caen. Nosotros caemos, pero nos levantamos. Esa es la diferencia. No está en que no caemos, que no hacemos nada indebido. Claro que sí. Pero sabemos que tenemos un trono de gracia y de misericordia. ¿Cómo nos protegemos? Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Segundo, ¿cómo puedo protegerme? Vigile sus momentos de ocio. Vigile su tiempo libre. ¿En quién invierte su tiempo libre? ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué hace con su tiempo libre? ¿Lo dedica siempre a las redes sociales? Dice la palabra de Dios que David, en el tiempo que tenía que ir a la guerra, se puso sobre el terrado y vio algo que no tenía que ver, codició algo que no tenía que codiciar y se buscó la ruina. Quizá en aquel tiempo la casa del rey era la más alta de todo aquel barrio, de todo Jerusalén. Y vio algo que no tenía que ver. Cuando estaba solo, cuando debía de estar luchando, su ocio le buscó la ruina. Preocúpate, vigila bien en qué dedicas tu tiempo libre, tu ocio. Ten muchísimo cuidado
con las redes sociales, con el TikTok. ¿Qué ves? En la soledad, cuando nadie te ve. El enemigo puede tomar tus debilidades y arruinar tu vida. Tienes que vigilar. Si quieres proteger tu vida, tienes que preocuparte mucho en qué dedicas tu tiempo, tu ocio. Hoy me decía Juan, no podemos estar sin hacer nada. Ten proyectos, estudia, prepárate, ora, busca a Dios, pero vigila bien tu tiempo libre. Cuando estás a solas, que nadie te ve, ¿cómo usas? Es un peligro terrible hoy. Como ya lo hemos dicho muchas veces, las redes sociales, el pecado está en un clic. En el libro de la visión que se escribió en el 1973, David Wilkerson menciona que él no lo sabía lo que estaba hablando. Decía que en los últimos tiempos el pecado iba a estar tan cercano al pulsar una tecla. Él no sabía lo que estaba hablando. Mira si Dios le estaba advirtiendo para este último tiempo. El pecado está en la tecla de un aparato. Y hoy, si tú quieres proteger tu vida y la vida de tu familia, tienes que comenzar a cuidar mucho tu ocio. ¿Qué te crees que estaba protegiendo Josué cuando hace esa declaración? Yo y mi casa serviremos al Señor. Tengo que vigilarme mucho. Yo no me fío de mí mismo. ¿Te fías tú? No. Aún Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vaya a ser eliminado del propósito que Dios tiene. Una tecla que puede eliminar del propósito de Dios. Hay un montón de gente enganchada a la pornografía, ¿lo saben? En una tecla. Y eso está arruinando y robando la identidad de muchos cristianos. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros declaramos hoy que queremos vivir en santidad, que queremos estar bajo el abrigo del Altísimo. Declaramos hoy el poder del Espíritu de Dios sobre esta congregación. Velad debidamente y no pequéis. No, porque quiero proteger mi vida y la vida de mi familia. Por eso David sabe que lo que ha hecho, y por eso dice en el Salmo 51, edifica los muros de Jerusalén. ¿Qué muros, David? Si los muros de Jerusalén están arriba, no están destruidos. Eran los muros espirituales que él había derrumbado a causa de su pecado. Eso me di cuenta vino como una iluminación cuando me pregunté qué muros. Y no hace mucho se lo escuché a un pastor que yo he estado en su iglesia, además de 12.000 personas, y le oigo del Salmo 51 y le oigo decir lo mismo. ¿Has visto? Si no sabéis lo que tenéis. Cuídate en la intimidad. Cuídate en la intimidad. Cuando nadie te ve. Tienes que proteger tu vida espiritual. No puedes descuidar tu vida espiritual. No podemos hacerlo porque necesitamos la protección de Dios. No lo podemos hacer porque hoy está tan complicado que necesito, como dice Colosenses, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andéis fortalecidos con todo poder, en el poder de su fuerza, para toda paciencia y constancia en la adversidad. Por eso necesitamos el amparo del Espíritu Santo, porque no somos capaces de vivir en santidad, porque somos débiles, porque necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque separados de Él, nada vamos a poder hacer. Necesitamos protegernos.
preocupándonos más por nuestro carácter que por nuestra reputación, y vigila tus momentos de ocio. Y tercero, quisiera contarte una historia. Déjame esa silla un momento. ¿Sí? Quisiera contarte una historia que tiene que ver con lo que quiero decirles. Saben, hay muchos museos en el mundo, hay museos muy famosos. En España tenemos el Museo del Prado, en París el Museo del Louvre, pero hay un museo en Nueva York que se llama MoMA, y hay artistas vanguardistas, quiere decir que es un arte muy contemporáneo. Y en la década de los 90, uno de los artistas se propuso hacer una exposición, y en una de las salas, es muy famoso, en una de las salas colocó una silla y tituló la obra de arte La silla. Pero no se quedó ahí, sino que puso una escopeta de doble cañón y con un dispositivo, un temporizador, que él aseguraba, y era verdad, que esa escopeta se iba a disparar en un margen de 1 minuto a 100 años. Él aseguraba que la adrenalina que se sentía y que se experimentaba cuando alguien se sentaba durante 1 minuto era impresionante. Abrió, pero muchas de las asociaciones presionaron para que eso no se celebrara. Pero lo curioso de todo es que el artista tuvo que devolver más de 2.000 tickets que la gente había pagado para sentarse 1 minuto en la silla. Y pensando en esto, ¿sabes por qué? Porque mucha gente estaba pensando que a mí nunca me va a poder pasar, a otros sí le va a pasar, pero a mí nunca me va a ocurrir. Y el tercer argumento para proteger tu vida: no pienses nunca que a ti no te va a pasar, a ocurrir. Es lo que pensaba David en el esplendor de su vida. Tenía 52 años, tenía una de las reputaciones más grandes, era un hombre rico, y en el momento más de esplendor de su vida se sentó en la silla y sonó el disparo. Y su vida ya no volvió a ser la misma. ¿Quieres protegerte? No pienses que nunca te puede ocurrir a ti. Que Dios les bendiga mucho.